Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar platicando sobre la solución de sistemas de ecuaciones lineales. En la sesión pasada, en el video que ya tenemos aquí en la lista de reproducción, hablamos sobre la regla de Kramer y cómo utilizar el concepto de determinante para poder encontrar la solución de un sistema de ecuaciones, ¿no?, lineales. ¿Vale? No habíamos ahondado mucho sobre el concepto de sistema de ecuaciones lineales, simplemente lo presentamos y establecimos alguna forma general para poder escribirlo y a partir de ahí tomar el concepto de determinante para poder encontrar pues el valor de las incógnitas que satisfacen el sistema de ecuaciones, ¿vale? Ahí lo que habíamos hecho era principalmente ver cómo operaba esa regla de Kramer en un sistema de 3 por 3 para poder resolverlo, ¿no?, para ejemplificarlo y poder encontrar esos valores de las incógnitas y poder resolver el sistema, ¿vale? Entonces ahorita vamos a hablar un poquito más sobre lo que es un sistema de ecuaciones lineales y posteriormente vamos a aplicar lo que se le llama la regla de eliminación gaussiana o la técnica de eliminación gaussiana, que es otra metodología para poder resolver el sistema de ecuaciones lineales. Miren, entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a analizar este documento, lo vamos a ir leyendo y después vamos a resolver algunos ejemplos o un ejemplo donde se muestra más detalladamente cómo debemos utilizar la eliminación gaussiana para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, lo primero que nos hace referencia es el concepto de ecuación lineal y nos comenta lo siguiente, que la ecuación lineal más básica en álgebra es la ecuación lineal, definida en la tabla siguiente, donde A y B se denotan por números reales. Entonces, tenemos un cuadro donde tenemos una terminología. Primero aparece ecuación lineal en X, ¿no? Y después tenemos una definición que nos dice que una ecuación que se puede escribir de la forma ax más b igual a cero, donde a sea diferente de cero, será precisamente una definición básica de lo que es una ecuación lineal. Tenemos un ejemplo escrito ya con valores numéricos, donde tenemos 4x más 5 igual a cero, donde 4 y 5 pues claramente son coeficientes, son números reales, y la técnica para poder encontrar el valor de la incógnita, que en este caso sería x, pues es despejando. Recuerden cómo despejamos. Lo que tenemos que hacer pues es primero restar en ambos lados el 5, y una vez que restamos en ambos lados el 5, hay que dividir entre 4 ambos lados de la expresión de la igualdad, y finalmente tendremos que x es igual a menos 5 cuartos, ¿no? Entonces, ese sería el valor de nuestra incógnita. Para poder comprobar que efectivamente se encuentra o que este es el resultado correcto, el valor de x lo que debemos hacer es sustituirlo en la expresión original en 4x más 5, y así nos podemos dar cuenta si efectivamente se cumple y si x es el valor que nosotros estamos buscando. En este caso, pues bueno, no hay duda que si nosotros sustituimos x menos 5 cuartos en 4x, pues bueno, obviamente 4 entre 4 será igual a 1 y nos quedará menos 5. Y sumándolo con 5 será igual a 0. Entonces se cumple la igualdad sin ningún problema. Entonces este es el ejemplo general de lo que es una ecuación lineal, la más básica que nosotros podemos encontrar. Y bueno, pero también podemos extenderla o podemos extender esta terminología, este concepto de ecuación lineal a dos o tres incógnitas. Entonces es lo que nos dice a continuación, que la ilustración de la tabla precedente indica un método típico de resolver una ecuación lineal. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, vemos lo siguiente. Aquí, bueno, aquí nos muestra cómo se resuelve la ecuación lineal anterior, pero cuando tenemos coeficientes A y B, o sea que pueden tomar cualquier valor dentro de los números reales. Entonces, bueno, ya sabemos que el valor de X estará dado entre una operación que será la división de B entre A, con un signo negativo, estableciendo que pues, obviamente los dos coeficientes son positivos. Claro, podrían ser negativos y obviamente el signo va a cambiar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de poder hacer los despejes correctamente, para que también el signo que nosotros obtengamos, pues también sea el correspondiente y sea el correcto. Y luego nos menciona que siempre que A sea diferente de cero, claramente para que nuestra ecuación tenga solución dentro de los números reales, y que sea una solución válida y no se indetermine, pues es claramente que A tiene que ser igual, o más bien tiene que ser diferente de cero. Si llegara a ser igual a cero, pues obviamente nuestra ecuación lineal pues tampoco estará definida, ¿no? Vamos a decirlo así, que no va a existir, ¿no? Porque pues algo por cero será cero y simplemente tendremos una igualdad que es inconsistente, ¿no? Porque tendremos que B es igual a cero
Claramente, pues siempre podemos buscar algo que se llama la solución trivial, donde B forzosamente será igual a cero, ¿vale? Pero lo más común o lo más, sí, lo más común, lo más general, lo más representativo que siempre tendremos de una ecuación lineal es que obviamente el coeficiente que esté acompañando a la incógnita sea diferente de cero. Por aquí también nos menciona que podemos tener una ecuación de la forma ax más by igual a c, donde a y b son diferentes de cero, y que es una ecuación lineal con dos variables. Esas dos variables claramente son x y que del mismo modo tendremos una ecuación con tres variables. Por ejemplo, ax más by más z igual a d, ¿no? Entonces, esta es una ecuación lineal con tres variables que son x, y z, lo que muchas veces esto puede identificarse que es una ecuación del plano, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos que de entrada nos podemos encontrar en cuanto a ecuaciones lineales, pero no quiere decir que solamente tengan una, dos o tres incógnitas. De hecho, pueden tener n incógnitas. Entonces, muchas veces ya los métodos que nosotros conocemos para poder resolver tradicionalmente una ecuación diferencial lineal o un sistema de ecuaciones lineales, pues ya no lo vamos a aplicar directamente con estas reglas, ¿no? Así, vamos a decirlo, de hacerlo de forma tradicional, como lo hacemos en una hoja y escribir el sistema y ver cuál solución vamos a encontrar, sino que eso lo que nos está ayudando es precisamente a entender algoritmos, a entender metodologías para poder para poder resolver sistemas de ecuaciones lineales. Sin embargo, en muchos casos, estos sistemas pues son de n incógnitas. Entonces, cuando tenemos n incógnitas y necesitamos alguna aplicación que se puede ver, por ejemplo, en métodos numéricos o en algunas disciplinas como procesamiento de imágenes o de señales, van a aparecer estos sistemas de ecuaciones lineales, pero con n incógnitas. Entonces, imagínense, ya para poder resolverlo con alguna metodología, así como lo que vimos de Kramer o como lo que vamos a platicar ahorita sobre Gauss-Jordan, pues realmente ya no resulta práctico, ¿no? Entonces lo que necesitamos son herramientas computacionales y pues métodos numéricos para poder aplicar algoritmos, ¿no? Entonces muchos de estos algoritmos obviamente están basados en los métodos matemáticos para poder resolver los sistemas de ecuaciones, ¿vale? Entonces es por eso que es importante que nosotros tengamos un primer acercamiento a la metodología para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos al siguiente punto sobre sistemas de ecuaciones lineales y nos dice que un sistema de ecuaciones lineales o conjunto de ecuaciones lineales con n incógnitas, en este caso las incógnitas las generaliza porque como tenemos un número grande o un número, sí, un número m de ecuaciones lineales, entonces pues vamos a tener n incógnitas. Por lo regular, nosotros asociamos x, y z, pero si nosotros queremos generalizar, pues obviamente podemos utilizar x1, x2, x3 hasta xn. Como les había dicho, hay sistemas de ecuaciones lineales que tienen n incógnitas. Entonces, aquí nos representan precisamente ese número de incógnitas n que va desde x1 hasta xn. Entonces, nos dice que de acuerdo a o establecido a la forma de las ecuaciones lineales, nosotros podemos tener un conjunto de esas ecuaciones de la siguiente forma. Entonces, aquí tenemos una forma general de escribir las ecuaciones, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, todo está generalizado y tenemos los coeficientes, que son A y J. Esos coeficientes son los que acompañan a cada término junto o multiplicando a cada una de las incógnitas del sistema de ecuaciones. Y tenemos los coeficientes B a los que están igualados cada una de nuestras ecuaciones, ¿no? Todas ellas deben ser números reales y deben ser números dados, ¿no? Pues precisamente porque lo único que nos tenemos que preocupar en primera instancia es de encontrar el valor de las incógnitas desde X hasta Xn. Entonces, bueno, nos dice que el sistema recibe el nombre de homogéneo si las ecuaciones, perdón, si las constantes B son todas cero. De lo contrario, se dice que no es homogéneo. Entonces, aquí podemos establecer lo siguiente, que como definición, ¿no? Dado el caso de que todos estos coeficientes B1 hasta Bm sean cero, entonces vamos a decir que el sistema de ecuaciones es homogéneo, ¿vale? Y luego nos dice que de lo contrario se dice que no es homogéneo, ¿vale? Dado que el caso que los coeficientes de B1 hasta Bn estén definidos con un valor numérico, obviamente que tiene que ser un valor real, pues obviamente será un sistema no homogéneo. Entonces, para poder escribir este sistema de ecuaciones, nosotros tenemos una forma más compacta o más económica, o que también podemos decir que es una forma de acuerdo a las reglas que nosotros ya vimos sobre matrices, ¿no?
Entonces, ¿esto en qué consiste? Consiste en que nosotros tomemos todos los coeficientes que acompañan a cada una de las incógnitas de nuestro sistema de ecuaciones lineales y los pongamos en una matriz. Miren, por ejemplo, aquí todos los coeficientes A y J se encuentran dentro de una matriz. Después, todas las incógnitas, que serían desde x1 hasta xn, se van a encontrar en una matriz vector o en una matriz columna, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí van desde x1 hasta xn, y esto que será igual a una matriz, que será una matriz columna, que va a tener o va a contener a quién, a los coeficientes a los que se encuentra igualado nuestro sistema de ecuaciones. Así nosotros podemos reescribir este sistema en forma matricial, que es una forma más económica, y si nosotros asociamos una nomenclatura, por ejemplo, a esta matriz de los coeficientes del sistema como a la matriz de las incógnitas como X y a la matriz de los coeficientes a los que está igualado el sistema como B, tendremos la siguiente forma: AX más B igual a 0. Entonces, de hecho, aquí está marcada en negritas porque, bueno, aquí, si no mal recuerdo, creo que no se ve el cursor, ¿no? Yo sí puedo ver el cursor que estoy utilizando, pero creo que en la grabación ya no se ve, ¿no? Entonces, por eso deben de poner un poquito más de atención para que puedan precisamente distinguir qué es lo que está sucediendo. Entonces, si ustedes se fijan en estas letras negritas que están remarcadas en la forma matricial AX igual a B, es una forma, pues obviamente, más compacta de poder escribir el sistema de ecuaciones lineales. Ahora, ¿por qué resulta que es un sistema de ecuaciones lineales? Porque tiene una analogía precisamente con lo que vimos en el cuadro anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? AX más B igual a 0, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues prácticamente tiene la misma forma. Si aquí quitamos B, si en ambos lados restamos o sumamos menos b, tendremos ax igual a menos b, ¿no? Que sería algo equivalente a lo que nosotros estamos viendo aquí, pero con un sistema de ecuaciones y con notación matricial. Entonces, bueno, siguiendo con las ideas, nos dice que la matriz A recibe el nombre de matriz de coeficientes del sistema y que regularmente no se presentan muchas dificultades para resolver un sistema de ecuaciones lineales en los cuales n es menor o igual a 3 o igual que 3, ¿vale? Entonces, bueno, es por ello que les comentaba, ¿no? Que ahorita las metodologías que estamos viendo, por lo regular, tienen tres sistemas perdón, el sistema está constituido de tres ecuaciones lineales, ¿no? ¿Por qué? Porque, como nos dice o como nos menciona, estas metodologías pues son adecuadas para poder resolver estos sistemas que no sean mayores que tres, ¿no? Vale, entonces vamos con lo siguiente, que nos dice que para 4 o más ecuaciones la solución presenta mayores dificultades y que es por ello que es útil emplear una computadora. Lo que les comentaba sobre algunas aplicaciones y conocer algoritmos para poder aplicarlos y resolver el sistema de ecuaciones. Y que anteriormente o en el pasado la imposibilidad de resolver estos sistemas en forma manual limitó el estudio de una multitud de problemas. Algunos métodos de la solución son de Gauss y de Gauss-Jordan y la regla de Kramer. La regla de Kramer ya la habíamos platicado anteriormente. Entonces vamos con la descripción del sistema de Gauss o la eliminación de Gauss, que nos dice lo siguiente: que existen tres operaciones elementales de renglón. Estas operaciones son aplicables a la representación de un sistema de ecuaciones como una matriz aumentada. Estas operaciones son las siguientes: una permutación de dos renglones; dos, multiplicación de un renglón por un escalar diferente de cero; tres, sustitución de un renglón por la suma de un múltiplo escalar de otro renglón; y que con las tres operaciones se debe reducir la matriz aumentada. Y que por otro lado, para reducir la matriz aumentada tenemos que considerar la siguiente definición. Entonces, bueno, aquí en estos tres pasos lo que nos dice las operaciones que tenemos permitidas para poder manipular precisamente las matrices o las matrices que van a surgir, que principalmente es una matriz que se le llama la matriz aumentada, que corresponde precisamente a nuestro sistema o a la representación del sistema de ecuaciones lineales. Entonces nosotros vamos a poder aplicar algunas operaciones, que es precisamente las que se nos acaban de describir, para poder llegar a una forma definida de nuestra matriz aumentada y poder así reconocer qué estamos haciendo para poder encontrar la solución de ese sistema a partir de que nosotros conozcamos explícitamente cuál es el valor de cada una de nuestras incógnitas. Luego tenemos la siguiente definición, que se dice que una matriz está en forma escalonada reducida si se satisfacen las siguientes condiciones. Una,
que que todos los renglones que consisten únicamente de ceros, si es que existen, aparecen en la parte inferior de la matriz. 2, que el primer número en cualquier renglón que no consista en ceros debe ser 1. 3, que si dos renglones sucesivos no consisten únicamente de ceros, entonces el primer uno en el renglón inferior está más a la derecha que el primer uno del renglón superior. Y 4, que cualquier columna que contenga el primer uno de un renglón tendrá ceros en los demás lugares. Entonces, esta es una descripción de lo que nosotros debemos de obtener a la hora de hacer operaciones en nuestra matriz aumentada. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que se entienda más claramente qué es lo que está sucediendo. Luego nos dice que en la forma escalonada todos los números que están abajo del primer uno de un renglón son cero, mientras que en la forma escalonada reducida todos los números que están arriba y bajo el primer uno de un renglón son cero. Siempre podemos reducir cualquier matriz a la forma escalonada reducida o a la forma escalonada realizando operaciones elementales de renglón. En resumen, que el método de eliminación gaussiana consiste en reducir la matriz aumentada de coeficientes del sistema de ecuaciones lineales a la forma escalonada, resolver para la última incógnita y luego emplear sustitución hacia atrás para poder resolver para las otras incógnitas. Vale, yo sé que si nosotros lo leemos resulta un poco oscuro sin que nosotros podamos ver un ejemplo ilustrativo, pero en términos generales, siempre cuando nosotros ya apliquemos el método, debemos de ver que cumplamos estas definiciones y este procedimiento para poder llegar a la solución del sistema de ecuaciones. Vamos a ver a qué se refiere todo esto que acabamos de leer y cómo se aplica. Realmente es mucho más fácil de lo que suena a primera vista, ¿no? O a primer acercamiento a la metodología. Entonces vamos ya directamente con el siguiente ejemplo. Tenemos un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. La primera ecuación es 2x más y igual a z, así, 2x más y más z igual a 0. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas en esta primera ecuación? Son x, y z. ¿Y cuáles son los coeficientes que acompañan a las incógnitas? Para x es 2, para y es 1 y para z es igual a 1. Y esto pues es igual a 0, ¿no? Entonces la primera ecuación es homogénea, vamos a llamarlo así. La segunda ecuación es x menos y más 5z. ¿Cuáles son los coeficientes? Son 1, menos 1 y 5. Y esto es igual a 0. La segunda ecuación también es homogénea. Y tenemos una tercera ecuación, donde tenemos y menos z igual a 4. Entonces, esta ecuación de entrada no es homogénea porque es igual a 4. Y tenemos los coeficientes de las incógnitas que son 1 y menos 1, ¿no? ¿Vale? Entonces, en sistema sería un sistema no homogéneo. Ahora, si bien es cierto que las primeras dos son igual a 0, pero ya tenemos la tercera ecuación que es diferente de 0. Entonces, para que sea homogéneo, todos estos coeficientes necesitan ser igual a 0. Pero aquí hay uno que es diferente de 0, entonces es no homogéneo. Entonces, lo primero para poder resolver este sistema de ecuaciones por la metodología de Gauss o la eliminación de Gauss, lo que debemos hacer es primero establecer una matriz que va a ser la matriz que va a contener a los coeficientes del sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? Como ya lo habíamos repasado, de la primera ecuación es 2, 1 y 1, que sería en el primer renglón o la primera fila. La segunda fila estará constituido por los coeficientes de la segunda ecuación, que es 1, menos 1 y 5, ¿vale? Así como los podemos ver aquí. Y el tercer renglón o fila está constituido por los coeficientes de la tercera ecuación lineal. Entonces en X no tenemos nada, entonces por lo tanto es 0. En Y es 1 y en Z es menos 1. Entonces ya tenemos nuestra representación en matricial de los coeficientes del sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir algo que se le llama la matriz aumentada. Para construir la matriz aumentada vamos a añadir una columna a la derecha de nuestro sistema de ecuaciones. ¿Vale? A un lado o al lado, a la derecha, de la columna que representa los coeficientes de la incógnita, que en este caso sería z. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Si ustedes se fijan, las primeras tres columnas son iguales, ¿vale? Son las mismas. Simplemente pasamos nuestra matriz de coeficientes como ya la teníamos. Pero en la cuarta columna, lo que nosotros vamos a poner son los coeficientes a los que se encuentra igualado nuestro sistema de ecuaciones, que sería 0, 0 y 4. Entonces, bueno, ya que tenemos la matriz aumentada, nosotros vamos a establecer una nomenclatura. Por lo regular, esa nomenclatura son los renglones sobre los que nosotros vamos a aplicar las operaciones. Entonces, la primera fila será el renglón 1, la segunda es el renglón 2 y la tercera es el renglón 3. A partir de aquí, nosotros vamos a hacer operaciones para encontrar lo que le vamos a llamar una matriz escalonada y donde tengamos una diagonal en donde todos los valores sean igual a 1.
Entonces, bueno, esa diagonal, para ello tenemos que regresar a esta matriz de coeficientes, a la matriz esta que tenemos aquí, que la voy a aumentar un poquito. Ajá, esta matriz. Y lo que nosotros vamos a hacer mediante operaciones sobre los renglones es que las posiciones donde se encuentra el 2, menos 1 y menos 1, que sería su diagonal principal, lo vamos a hacer 1. Y todo el triángulo que se encuentra debajo de esa diagonal principal van a tener que ser ceros. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a lograr? De la siguiente forma. Vamos a realizar operaciones. Lo vamos a hacer por el camino largo precisamente para que se entienda la metodología. Entonces, miren, del renglón 1, yo lo primero que necesito es que este 2 se convierta en 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues necesito ver alguna operación con la cual yo pueda convertir este 2 en 1. Esa operación que quizá yo necesito es multiplicar a mi renglón por un escalar. Por ejemplo, en este caso, por un medio. Si yo lo multiplico por un medio a este 2, quiere decir que yo voy a multiplicar por ese escalar a todos los valores de este renglón. Entonces, vean, voy a agarrar el renglón 1, que es este, que es 2, 1, 1 y 0. Y estoy diciendo que lo quiero multiplicar por un medio para que este 2 se convierta en 1. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar ese un medio por cada uno de los elementos de ese renglón. Entonces, esto me quedaría 2 por un medio. ¿Cuánto sería igual? Sería igual a 1. Luego, 1 ¿por cuánto? Por un medio. Entonces sería 1 por un medio es igual a un medio. Luego tenemos 1 por un medio. Ajá, 1 por un medio. ¿Cuánto me quedaría? Pues igual a un medio. Y luego tengo 0 por un medio. Ajá, 0 por un medio es igual a 0. Lo único que hicimos es multiplicar un medio por cada uno de los elementos en este primer renglón. Entonces, esos resultados ahora los voy a sustituir y me van a quedar en el renglón 1. Entonces me queda 1, un medio y 0. El segundo renglón me queda igual, que es 1 menos 1, 5 y 0. El tercero me queda igual, 0, 1 menos 1 y 4. Ahora, vamos con el siguiente. ¿Qué operación puedo yo realizar? ¿Para qué? Para que este 1 del renglón 2 se haga 0. Yo lo que estoy buscando es que este elemento se haga 0, ¿vale? Entonces, para ello vamos a aplicar las siguientes operaciones. La primera que sería que el renglón 1 lo debo de multiplicar por menos 1 para que yo al sumarlo con el renglón 2 se me haga 0. Y tiene lógica, miren. O sea, yo lo que busco es que aquí se haga 0. ¿Cómo lo puedo hacer 0? No lo puedo hacer 0 directamente con una operación aplicada sobre R2, porque sería, por ejemplo, multiplicar a todos los elementos de ese renglón 2 por 0. Si yo lo hago así, pues obviamente todos los elementos se van a hacer 0. Y yo no busco eso, yo lo único que quiero es que este se haga 0. Entonces, la forma de poder razonarlo y aplicarlo con las reglas que leímos anteriormente es que entonces yo aplique alguna operación primero sobre el renglón 1 y después de ese resultado sumarlo con los valores del renglón 2 o con los elementos del renglón 2 para que a la hora de que se haga precisamente esa suma, este 1 que tengo aquí se haga 0, ¿vale? Entonces va a pasar lo siguiente, al renglón 1 lo voy a multiplicar por menos 1, ¿vale? Y a ese resultado le voy a sumar el renglón 2. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, si yo aquí tuviera menos 1 y ese menos 1 lo sumo con este 1 del renglón 2, obviamente se hace 0. Entonces, esa es la lógica y la metodología que deberíamos de nosotros seguir. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. El renglón 1 todo lo voy a multiplicar por menos 1. Entonces sería menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por un medio, menos un medio. Menos 1 por un medio, menos un medio. Y menos 1 por 0, obviamente 0. Y luego, esos resultados hay que sumarlos. ¿Con quién? Con el renglón 2. Entonces sería menos un medio más 1 nos da 0. Luego la siguiente suma sería menos un medio menos 1 nos da menos 3 medios. Luego la siguiente sería menos un medio más 5 nos da 9 medios. Y luego 0 más 0, pues obviamente 0. Una vez que tengo esos resultados, los coloco debajo del renglón original 1. Entonces me quedaría 0, menos 3 medios, 9 medios y 0. ¿Vale? Y lo logramos, ¿por qué? Porque aquí lo que nosotros esperábamos era obtener un 0. Eso sí, si nosotros hicimos aquí una operación sobre R1, lo que vamos a, o sea, esa operación
está impactando directamente sobre el renglón 2. Es por eso que ya no vamos a cambiar los valores del renglón 1. Los valores del renglón 1 ya los tenemos definidos con lo que nosotros hicimos anteriormente. Ahora, esta modificación que hicimos sobre el renglón 1 ya no se tendría por qué poner aquí, ¿vale? Es por eso que ya queda de la misma forma, pero sí se está reflejando ¿dónde? Pues se está reflejando precisamente en el renglón 2. Ahora, una vez que tenemos este renglón 2, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que nosotros estamos estableciendo, de acuerdo a esta metodología, es que estamos construyendo una matriz escalonada. Entonces, quiere decir que esta posición donde se encuentra en menos 3 medios debe de haber un 1. ¿Cómo logro que eso se convierta en un 1? Pues hay que multiplicar a todos los elementos por un escalar y verificar que ese producto nos garantice que aquí tengamos un 1. Entonces, en este caso, el valor que nosotros estaremos buscando sería menos 2 tercios, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo tendremos que hacer? Pues ahora, si estamos proponiendo que menos 2 tercios me va a dar un 1 en esta posición, pero hay que multiplicarlo por cada uno de los elementos. Entonces sería menos 3 medios por 0, 0. Menos 3 medios, perdón, menos 2 tercios por 0, 0. Menos 2 tercios por menos 3 medios sería menos por menos es más. Y obviamente 3 por 2, 5 y 2 por 3, 5. Entonces 5 entre 5 nos da 1 positivo. Luego menos 2 tercios por 9 medios nos da menos 3. Y luego menos 2 tercios por 0 nos da 0. Entonces escribiríamos los siguientes resultados que sería 0, 1, menos 3 y 0. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí los resultados que buscamos. Ya se hizo el segundo elemento del renglón 2, 1. Ahora, vamos con el renglón 3. En el renglón 3 ya tenemos un 0. Entonces, en la primera posición, ahí no hay problema. Luego tenemos en la segunda posición un 1. Aquí lo que tenemos que hacer es que este 1 lo debemos de convertir en 0. Y después el otro elemento, menos 1, se debe de convertir en 1. Para ello tenemos que hacer operaciones entre renglones. Las operaciones en renglones que podemos definir para poder realizar lo que acabamos de escribir es que el renglón 2 lo vamos a multiplicar por menos 1 y lo vamos a sumar con 3, ¿vale? Y tiene lógica, fíjense. Si este fuera menos 1 y lo sumamos con este 1 del renglón 3, se hace 0. Entonces es precisamente lo que nos está pidiendo. Pero recuerden, si es menos 1, el que vamos a multiplicar tiene que ser por todos los elementos del segundo renglón. Entonces sería menos 1 por 0, 0, menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por menos 3, 3, y menos 1 por 0, 0, ¿vale? Entonces ya están esos resultados y ahora hay que sumar esos resultados ¿con quién? Con el renglón 3. Entonces sería 0, 0 más 0 nos daría 0, que es este 0 que estamos aquí. Luego, menos 1 más 1, este menos 1 más el 1 de aquí, tenemos que 0, y luego tenemos 3 menos 1, sería 2, y luego 0 más 4, igual a 4. Entonces ya tenemos ahí casi nuestra matriz escalonada. Fíjense, ya logramos que toda la diagonal principal esté definida, y los dos primeros elementos de esa diagonal son 1, ya nada más nos falta el 2, convertirlo en 1, pero lo que se encuentra debajo de esa diagonal son todos los elementos 0. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para convertir ese 2 en un 1? Pues tendremos que aplicar una operación sobre el renglón 3 para poder convertirlo en 1, y que sería, por ejemplo, en este caso, un medio, ¿no? Entonces, un medio por 0, pues es 0. Un medio por 0 es 0. 2 por un medio será 1. Y 4 por un medio será igual a 2. Entonces ya tenemos nuestra matriz que buscamos en la eliminación gaussiana. Entonces, a partir de aquí, lo que nosotros hacemos es establecer un sistema de ecuaciones equivalente. Ese sistema de ecuaciones equivalentes se va a ver reflejado de la siguiente forma. Eh, a excepción de la columna 4, lo que se encuentra a la izquierda, o sea, estos elementos, que es 1, un medio, 0, 1, menos 3 y 0, 0 y 1, son los coeficientes de las incógnitas de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces nosotros podemos construir un sistema de ecuaciones equivalente. Entonces aquí sería x más un medio de y más un medio de z igual a 0, que sería esta primera ecuación que tenemos. Luego, en la segunda fila sería 0, o sea, en x no tenemos un coeficiente definido, entonces por lo tanto ese término es 0. Y luego tenemos 1, que sería 1, o sería y
menos 3z igual a 0, lo que tenemos en la ecuación 2. Y en la ecuación 3, ¿quién sería? Z igual a 2. Entonces aquí ya tenemos nuestro sistema de ecuación equivalente a partir de la eliminación gaussiana. Y pues bueno, de hecho ya nosotros encontramos el valor de la primera incógnita, que es z igual a 2, ¿vale? Entonces ya lo tenemos aquí. Sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer una sustitución de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna forma, para ir sustituyendo los valores de las incógnitas y poder encontrar cuánto vale cada una de ellas. Entonces, pues ya tenemos de la tercera expresión que z es igual a 2, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, sustituimos en la segunda ecuación y sería y menos 3 por z, pero si z es igual a 2 y todo esto es igual a 0, nos queda y menos 6 igual a 0. En ambos lados sumamos 6 y nos queda que y es igual a 6. Sería el valor de la segunda incógnita. Y ahora ya que conocemos z y y, lo podemos sustituir en la ecuación 1 o en la expresión 1 y tendremos x más un medio de y más un medio de z igual a 0. Sustituyendo tenemos x más un medio de 6 más un medio por 2 igual a 0. Esto nos quedaría x más 3 más 1 igual a 0. Despejando nos queda que x es igual a menos 4. Entonces, lo que tenemos es el valor de las tres incógnitas, x, y, z, ¿vale? Entonces esto nos forma una terna, x, y, z, que es igual a un punto, que es menos 4, 6 y 2. Esta solución es un punto en el espacio. Cada una de las ecuaciones que tenemos aquí, o originalmente las que están por acá, las primeras, cada una de esas ecuaciones representa un plano en el espacio. Entonces, esta solución que nosotros acabamos de obtener, lo que significa es que esos tres planos en el espacio se están tocando en un punto y que ese punto es menos 4, 6 y 2. O sea, es una terna, como les había dicho. ¿Vale? Y esa sería la forma de encontrar la solución por la eliminación de Gauss. Ahora, tenemos un método complementario, que es el método de Gauss-Jordan, basado precisamente en la metodología de Gauss que ahorita acabamos de platicar, y nos dice lo siguiente, que este método es una variación de la eliminación gaussiana y la diferencia consiste en que en esta técnica, cuando se elimina una incógnita, no solo se elimina de las ecuaciones siguientes, sino de todas las otras ecuaciones. De esta manera, el proceso de eliminación genera una matriz identidad en lugar de una matriz triangular, y que en este caso no es necesario usar la sustitución hacia atrás para obtener la solución. ¿Vale? En términos generales, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos hacer el mismo proceso que acabamos de hacer con Gauss, pero ahora de abajo hacia arriba, precisamente para lograr que, por ejemplo, veamos aquí esta última matriz, ajá, que la parte o el triángulo, vamos a llamarlo así, que la parte triangular que se encuentra por arriba de la diagonal de los unos, también se hagan cero. Eso va a provocar que nosotros encontremos valores quizá diferentes de cero en la columna de coeficientes a los que se encuentra igualado el sistema, y así nosotros podemos encontrar pues el valor de cada una de las incógnitas. Entonces, vamos a partir del mismo ejemplo y vamos a tomarlo desde este punto, ¿no? Desde esa matriz final, donde nosotros construimos el sistema de ecuaciones equivalente. Entonces, bueno, miren, de hecho aquí toma el mismo caso, pues por practicidad, ¿no? Ya para no poder, ya para no volver a hacer o repetir el método, y pues bueno, ya nosotros ya nada más podemos complementarlo con lo que sigue, ¿no? Entonces, de nuevo, a esta fue la matriz que llegamos. Este fue el sistema, este es el sistema original. Esta fue la matriz que llegamos aplicando la eliminación de Gauss. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar una matriz de escalonada reducida. Y para ello, al renglón 3 lo vamos a multiplicar por menos un medio y sumarle al renglón 1. ¿Para qué? Para que uno de los elementos se haga cero. Entonces, siguiendo esta situación, tenemos lo siguiente. El renglón de R3 lo estamos multiplicando por un menos un medio. Entonces sería menos un medio por 0, 0. Menos un medio por 0, 0. Menos un medio por 1, menos un medio. Y menos un medio por 2 sería menos 1. ¿Vale? Luego, ese renglón ya multiplicado lo vamos a sumar con R1. Entonces sería 0 más 1, 1. 0 más un medio. Y menos un medio más un medio sería 0. Y menos 1 más 0 sería igual a menos 1. ¿Vale? Y luego tenemos otra operación, que sería el renglón 3 por 3, que sería 0 por 3, 0. 0 por 3, 0. 1 por 3, 3.
y 2 por 3 serían 6. Vamos a sumar esos resultados con el renglón 2, que sería 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 3 menos 3, 0, 6 más 0, 6. Entonces, reescribiendo estos resultados que acabamos de obtener, tendríamos la siguiente matriz, que sería 1, 1 medio, 0 y menos 1 medio, 0, 1, 0 y 6, 0, 0, 1 y 2. Si ustedes se fijan, lo que se hizo con estas operaciones fue eliminar precisamente los valores que teníamos en, en la tercera columna de los renglones 1 y 2, ¿vale? Para que se vaya haciendo una matriz ahí donde aparezca una matriz identidad, precisamente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo único que nos está, que debemos de quitar aquí? Es precisamente el 1 medio que tenemos en el renglón 1. Ya ven que tenemos 1 y 1 medio, quitar ese 1 medio. Para ello se aplica la siguiente expresión, que sería, o la siguiente operación, que sería multiplicar al renglón 2 por menos 1 medio y sumarlo con el renglón 1. Entonces, el renglón 2 por menos 1 medio, entonces sería menos 1 medio por 0, 0, menos 1 medio por 1, menos 1 medio, menos 1 medio por 0, 0, y menos 1 medio por 6, menos 3, ¿vale? Entonces, ahora esos resultados hay que sumarlos con el renglón 1. Entonces sería 0 más 1, 1, menos 1 medio más 1 medio es 0, 0 más 0 es 0, y menos 3 menos 1 es menos 4. Entonces ya nos queda nuestra matriz. Si ustedes se fijan, aquí ya nos quedó de la siguiente forma. Entonces, cada uno de los unos que se encuentran en la diagonal van a corresponder al coeficiente de cada una de las incógnitas. Entonces aquí, este 1 a quién corresponde a x, entonces x es igual a menos 4. Y luego el 1 que sigue corresponde a y, el 1 del renglón 2 corresponde a y, sería 1 igual a 6, y después en el tercero sería 1 igual, sería z igual a 2, entonces ya estaríamos resolviendo nuestro sistema de ecuaciones, ¿vale? Entonces esta sería la regla de Gauss-Jordan, en donde nosotros realizamos el proceso inverso, o sea, de abajo, más bien no inverso, sino que realizamos el mismo proceso que venimos estableciendo con Gauss, pero ahora de abajo hacia arriba, para poder encontrar de forma explícita los valores de cada una de las incógnitas, mientras que anteriormente solamente habíamos encontrado el valor explícito de z, en este ya encontramos el valor explícito tanto de y, de x, sin la necesidad de construir un sistema equivalente y de poder realizarlo haciendo sustituciones sucesivas para poder encontrar la solución al sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, esta es otra alternativa y el resultado tiene que ser exactamente el mismo, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, nos da menos 4, 6 y 2, los valores correspondientes a x, y y z, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería lo que tiene que ver con el concepto de Gauss. Y pues bueno, para cualquier duda o comentario, ya saben que me pueden preguntar y nos vemos en la próxima sesión, ¿vale? Pues bueno, gracias, saludos.